aquí una vez más compartiendo la palabra con ustedes y esperemos que nos ayude, me ayude a que salgamos hoy edificados. Una vez más, el pastor hace como 10 días más o menos me preguntó, hermano, te vi un texto que le envié de, que me pidió el favor para predicar. Yo iba en teoría a predicar la semana pasada, iba a ser una miniserie de Hebreos acerca de la fe. Bueno, el pastor hoy no vi el mensaje y bueno, quedaron en que para la próxima ella iba a testear a mi esposa, porque ella ve los mensajes más rápido que yo a ver. Pero bueno, la semana pasada estuvimos hablando, el pastor estuvo compartiendo un tema que es muy importante para todos nosotros. Estuvimos hablando de lo que es la fe y cómo la palabra nos muestra una gran lista de testigos, ¿no? Y cómo correr la carrera de la fe, ¿no? Entonces, en esa línea, y para darle un poco de lo que el pastor nos compartió el año pasado y la semana pasada, fue acerca de cómo la, la carrera tiene varios tipos de terreno, ¿no? El pastor estuvo obviamente y lo vamos a ver rapidito para que nos refresquemos un poco y bueno, que no estuvieron la semana pasada para que se familiaricen con lo que vamos a ver hoy. Porque una de las cosas que he aprendido del pastor y que me ha ayudado mucho a lo que él, cómo estudiar la palabra es que uno no puede, y me pasaba mucho que leía, a veces no entendía muy bien, porque es que si uno no tiene el contexto antes o después es difícil. Entonces, con ese ánimo vamos a ver Hebreos 12, 1 y 2 para que tengamos, bueno, refresquemos un poco la memoria de lo que vimos la semana pasada y de lo que no estuvieron, pues, eh, cuando llegue allá, dice amén. Amén. Entonces, Hebreos 1:2 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese fue básicamente la esencia del mensaje y bueno, hoy vamos a darle un cierre de esa serie, hablando un poco de esa carrera, ¿no? También el pastor nos comentó, predicó la semana pasada, de que ese terreno, esa carrera tiene básicamente dos grandes tipos de terreno. Está el terreno plano, que lo vimos en Hebreos 11, 33 a 34, y le veamos rapidito para que sigamos familiarizándonos con lo que vamos a ver más tarde. En Hebreos 11, 33 y 34 tenemos lo que sería ese terreno plano que es el que nos gusta a nosotros, ¿no? Son las bendiciones, son, vamos a decir, el producto de la fe, el resultado, ¿no? Que es por el que la mayoría de nosotros, por no decir todos nosotros, corremos esta carrera que nos gusta correr cuando estamos en momentos de prueba y que el Señor nos da la bendición, decimos, oye, qué bendición. Pero de eso se trata en esta parte de Hebreos 11 y lo leemos que dice, eh, eh, que por fe estamos hablando de lo que vimos la semana pasada, los héroes de la fe, lo que el pastor también lo comentó, bueno, desde Abraham y Moisés y todas esas personas que por fe dieron frutos y también tuvieron bastante victoria y todo el tema. Y dice el versículo 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos, versículo 34, apagaron fuegos impetuosos,
evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces, este es el terreno que nos gusta, ¿verdad? Nos gusta ver la bendición. Pienso que a todos nosotros nos pasa que cuando no vemos la bendición después de un periodo de tiempo, nos afligimos, ¿verdad? Y surge la duda, ¿por qué? O si es verdad que eh, vale la pena ser cristiano, o vale la pena seguir, o vale la pena esto y aquello. Y, y lo comentaba con el pastor antes del servicio de la semana pasada, y también el pastor lo tocó también en algún momento, que a veces perdemos de vista, ¿no? Que aún en el peor de las situaciones que nos encontremos, la gracia del Señor todavía es buena, que estamos aquí, estamos mucho mejor que, digamos, pudiéramos decir, ahorita en este momento, aunque no lo notemos, estamos mejor que el no sé cuánto por ciento, pero diría más del 80-90% de todas las personas. Entonces, a veces nosotros como perdemos de vista eso, ¿no? Que aún la peor de las pruebas que podamos imaginarnos ahorita, tal cual, aquí mismo, donde estamos mejor que la mayoría de las personas en la tierra. Pero también vimos más adelante que no todo es color de rosa, ¿no? Entonces, en ese mismo capítulo, en el versículo 35, del 35 al 38, vamos a ver cómo se voltea un poco, ¿no? Dice, ya en la parte inicial del 35 todavía termina como que termina la parte buena, que dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Entonces, allí, justo en el medio de ese versículo, dice, más otros. Y allí es como que donde cambia la cosa. Ese más otros es como que ahí se voltea la tortilla y dice, fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de estos prisioneros y prisiones y cárceles, y fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Y el versículo 38 dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y ya para terminarnos, para que hagamos una idea más clara, dice el 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante de la fe, no recibieron lo prometido. Entonces ahí uno dice, wow, ¿para qué no? La pregunta, ¿no? ¿Para qué ser cristiano? ¿Por qué la fe? ¿O por qué enfrascarnos en cosas que de repente no vemos? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y la carrera es así, y lo vamos a ver más adelante. La carrera del Señor eh, eh, tiene para cada uno de nosotros. Y pienso que yo personalmente, que la carrera a veces nosotros nos confundimos. Y lo vamos a ver más adelante en el ejemplo de Pablo, que a veces pensamos que la carrera es contra lo traemos a lo que es al mundo, ¿no? A la competencia, contra otros. A veces pensamos que la carrera es contra otras personas o que competimos, y la competencia la vemos diariamente. El atleta corre o pelea o salta o hace lo que quiera para ganarle a otro. El, no sé, pues la el empresario compite para tener ganar más clientes, tener mayor espacio en el mercado. Incluso las mujeres compiten, ¿no? Para hacerla más linda. O sea, todo es una competencia. Entonces, Dios, lo vamos a ver hoy nos vamos a enfocar en Pablo, porque Dios le dice, o Pablo nos dice que aun cuando Pablo hace un ejemplo o hace una similitud en que el atleta corre esto y todo aquello, él también dice, yo me someto me humillo, yo golpeo mi cuerpo, es como que yo compito contra mí mismo para ganar. Entonces,
Es un punto que viendo y estudiando hoy el mensaje dije, wow, es increíble cómo a veces nosotros perdemos de vista eso y no nos vamos, nos perdemos de ese enfoque que es contra quién o qué carrera estamos corriendo. Otra cosa que no dice la Biblia, que esa carrera no es una carrera de 100 metros, no es una carrera de 200 metros, no es una carrera de 800 metros. Es una carrera que nos va a durar toda la vida. ¿Cuándo empieza la carrera? Pues cuando nosotros somos conscientes que Dios nos puso aquí en este mundo, cuando nosotros, fíjese, que incluso volviendo a la vida de Pablo, eh, eh, empieza la carrera persiguiendo a los cristianos, porque el camino a Damasco es donde Dios wow, o sea, son cosas que uno dice, y pudiéramos decirlo para la mayoría de nosotros, que la carrera empieza cuando aceptamos, cuando nos convertimos, allí empieza, pero no me quiero atrever a decir que empieza allí porque no soy un teólogo, voy a entrar en conclusiones, decir, pero yo sí pienso personalmente que el Señor nos está preparando incluso antes de que lo conozcamos. Nuestra historia de vida, Dios nos creó con ya él predeterminó para nosotros, para todos y cada uno de nosotros, esa carrera. Por eso es que toda carrera, todos nosotros tenemos una carrera individual que correr, que es tarea nuestra saber qué carrera es, eh, qué tenemos por delante y todo lo demás. Entonces, con esa idea, vamos a decirle, como le digo al principio, la carrera, esa carrera que nosotros como cristianos corremos, va contra el mundo. Acompáñenme a Hechos 22:8. Hechos 22:8. Me avisa cuando llegue allí. Amén. Amén. Ah, perdón, 22:18. Hechos 22:18. Disculpe, hermano. Dice, esto es ya cuando Pablo es tumbado por el caballo camino a Damasco, que se encuentra con el Señor, y tiene esa visión. El Señor le dice nuevamente a Pablo, y dice, le vi que me decía, date prisa, este es el Señor hablándole a Pablo, y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Entonces, eh, eh, también lo vemos en la misma historia del Señor, ¿no? Cuando Él se bautiza, él se bautiza, va a decir, ¿no? O sea, mayor bienvenida a lo que es la carrera. Entonces, eh, la carrera va contra el mundo. O sea, cuando nosotros caminamos en el Señor, cuando nosotros estamos corriendo esta carrera, vamos a ser vistos de una manera muy agradable, porque sencillamente esta carrera va contra el mundo, como decíamos. Nosotros estamos corriendo una carrera que no tiene las mismas reglas, no tiene los mismos parámetros, si podemos decirlo, que el mundo. Y, y Juan 15, 18 y 19, también para darles un contexto de que no estamos corriendo esa carrera de una manera, vamos a decirlo, convencional. Juan 15, 18 y 19 dice, dice, el mundo os aborrece. Sabed que si me ha aborrecido antes que a vosotros, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces,
eso es lo que tenemos que saber. Esta carrera, aun cuando estamos en el mundo, aun cuando eh, no estamos regidos por las mismas reglas. Como cristianos tenemos que saber eso, que nosotros no debemos condicionarnos a nosotros mismos cuando estamos corriendo la carrera y nos sentimos que las fuerzas nos fallan. Eso lo vamos a ver un poco más adelante del peso que tenemos que quitarnos. Cuando vemos injusticia, cuando creemos que eh, o cuando no sabemos, que no estamos seguros de si corremos la carrera por un fin. Tenemos que siempre tener la vista y le digo más, la carrera del cristiano es tan contraria al mundo que en la aflicción es cuando debemos tener mayor gozo. O sea, la carrera del cristiano, la celebración, y no con esto le digo que busquemos la manera de estar afligidos, porque a nadie le gusta. O sea, la aflicción no es para nada agradable. Pero cuando se presente, tenemos que saber que dentro de la aflicción, si la sufrimos en la carrera, a no ser que sea una aflicción diferente por pecar, ya eso es diferente, pero si estamos viviendo la carrera y sufrimos y tenemos dificultades, tenemos eso, tenemos que usarnos en eso, porque es el modelo de carrera que estamos corriendo. Entonces, la carrera está demarcada por Dios. La meta fue definida por Dios ya. La meta de Dios que tenemos nosotros para nuestra carrera, otra vez, no son nuestros planes, no son que mañana nos levantamos y dijimos, aun cuando se lo pidamos a Dios, ok, Señor, estos son mis planes, quiero que tú me los cumplas. A veces eso también nos pasa a nosotros, que a veces nosotros como que queremos correr la carrera a nuestra manera. O sea, es como que nosotros vayamos a competir y lleguemos allí a la pista y le digamos al árbitro, al que tiene el pito, no sé, ok, no, ya va. Yo voy a correr la carrera, pero estas son mis reglas. O yo voy a correr la carrera, pero yo no voy por ahí, yo voy por allá porque esta es mi manera, no funciona así. Nosotros tenemos que saber que la carrera está demarcada por Dios. Veamos Hechos 23:11. Hechos 23:11, me avisa cuando llegue allí. Amén. Dice Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor, entonces nuevamente Pablo, y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Es increíble allí, yo viendo el contexto de este versículo, cómo Pablo sufrió algo parecido al Señor, ¿no? En los versículos antes, ya para cuando esté en su casa, lo puede ver, fue advertido que no fuera a Jerusalén porque iba a ser a tener un fin más o menos parecido al Señor Jesucristo, y bueno, prefiero morir que voy allá. Y es increíble cómo, como que pasó de mano en mano. Es una historia no igual, tiene unos rasgos parecidos al Señor. Y cómo dentro de toda la cosa, Pablo, pues cambiaron gobernador y Pablo siguió allí. El gobernador que vino también para congraciarse con los judíos, pues lo dejó en la cárcel, que se fue, y el que vino como que, y una cosa como que el Señor le pone a Pablo allí, ante todas estas cosas, Pablo dice, bueno, es como que ya era como que nadie daba era como estar preso en un sitio donde no hay ley, era como que estaba todo confuso y el Pablo era como que, oye, me tienen, me no, entonces el nuevo rey dice el nuevo gobernador dice que pues iba a ser buscado en Jerusalén y él dijo, no, pero es que ya aquí entonces dijo, no, yo quiero que
presentarme ante el rey de Roma, porque yo también soy ciudadano romano. Entonces, imagínense, dentro de todas las cosas, y aún después que dice esto, o esto es lo que en teoría lo saca de Israel, pero lo lleva ante Roma. Entre ese trayecto, en estos versículos, allí en estos capítulos, eh, la carrera de la que estamos hablando, Pablo usa ese encarcelamiento, usa todo eso para predicar. Le predica al gobernador romano, al que se va, al que viene, y dice uno de los versículos que casi lo convence, imagínense. O sea, era tanto, y eso nos dice que nosotros lo que nosotros vivimos, nuestra vida como cristianos, nuestro testimonio ante el mundo, es lo que nosotros tenemos que recordar porque estamos aquí. Dándole un ejemplo ya más secular de lo que yo hago con mi academia, yo le dije al Señor que si algún día Él me permitía tener una academia, yo iba a la fundación, el fundamento de esa academia iba a ser el señor cristiano y todo el que vaya al club sabe que nosotros somos un club, esto y todo lo demás, pero tenemos una base cristiana. Usted entra allí en la puerta a la izquierda, hay como que unos 10 statements del club y al final tiene un versículo bíblico, o sea, es como que yo decirle ya al mundo, vamos a decirlo a todos, que aquí en esta academia, pues nosotros estamos regidos por el Señor. Esto es lo que somos, esto es lo que hacemos. Eh, no considero eso un ministerio como tal, porque ya un ministerio tiene otras connotaciones, pero es lo que el Señor puso en mi corazón. Mañana pasado, pues, si el Señor lo quiere y ya haga el texto o algo, ya sabrán, pero yo siento que es lo que el Señor ha puesto en mi corazón ahora y hemos tenido, pues, personas que van al club por eso y hay personas pues, que dicen, no, esto no es para mí, pero por lo que representamos. Entonces, nosotros, igual que Pablo, tenemos que tener nuestro testimonio como ser, decirle, esto es mi carrera, esta es mi carrera, esto es lo que yo estoy viviendo para el Señor y bueno, ya sea el Señor el que vaya abriendo puertas, cerrando puertas, porque nos pasa a todos. Yo no creo que yo sea el único ejemplo. Puede pasarle a ustedes en su trabajo o en donde estén, a los jóvenes en la escuela, que esta carrera que estamos viviendo no es fácil. Es una carrera que requiere mucho paciencia, requiere mucha valentía para decir, yo soy cristiano, esto es lo que yo creo y el Señor eh, me puso a mí en este camino. Incluso hasta en forma de juego. A veces le digo a los entrenadores que eh, una vez una entrenadora como que estaba enferma al lado mío y le dije, no, yo estoy cubierto por la sangre de Cristo. Le dije así como que y se echó a reír así como que a forma de juego. Le dije, no se supone que es un juego, es así. Entonces, eh, nosotros tenemos que saber que la carrera que estamos corriendo tiene un fin. ¿Cuándo? Eso no lo sabemos. Pero tiene un fin y ese fin es estar con el Señor algún día. Tenemos que, mientras el Señor nos tenga aquí, pues seguirla corriendo, pero una cosa, sí les digo, hermano, tenemos que vivirla de una manera sin ansiedad, sin saber qué va a pasar o dudando de si es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor va a querer para nosotros lo que Él quiere y nosotros tenemos que simplemente obedecerle. Y les recuerdo, estamos mejor que muchas personas, aun cuando pensemos que tenemos deuda, que pensemos que no nos reconocen el trabajo, pensemos que nos desprecian, pensemos que de la enfermedad, que tengo tanto tiempo con este dolor, con esta enfermedad, estamos mejor, estamos aquí, estamos vivos,
podemos proclamar a nuestro Señor, podemos decir a viva voz que somos hijos de Dios y tenemos una vida que muchas personas ya no están aquí con nosotros. Muchas no vivieron. Somos bendecidos y somos, la palabra no la tengo, privilegiados. Es un privilegio estar en esta vida. Entonces a veces parece que eso lo damos por sentado. Parece que nunca estamos conformes con lo que tenemos, nunca estamos conformes con nuestra situación, siempre estamos que quiero ganar, pero es como le digo, y como lo dice muchas veces el pastor, es el mundo el que nos hace competir, nos hace salirnos de esa carrera y decir, wow, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué, como decir, se dice por ahí, por qué la grama o la yarda del vecino es más verde que la mía? Siempre estamos como que, entonces es un llamado a que permanezcamos en ese camino. Eh, Entonces, vamos a ver 4 puntos rapiditos de cómo debemos correr esa carrera. Ya vimos la carrera, ya vimos los terrenos planos y ya vimos que es una carrera que tiene unas reglas distintas a las del mundo. Pero en términos prácticos vamos a ver un poco cómo debemos correr esa carrera. Y el primer punto, si está anotando esa carrera y si le quiere poner un título a este sermón, sería No te detengas. Y el primer punto de esa carrera, cómo debemos correrla, es correrla con convicción. Vamos a ver Primera de Corintios 9, 24 al 27. Me dice amén cuando llegue allí. Primera de Corintios 9, 24 dice: ¿No sabéis que los que corren el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Esto es Pablo, dando la alegoría que le di al principio. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esto aquí de lo que dice ellos se abstienen, el que lucha, el que se abstiene, pues va más con la preparación, ¿no? Por ejemplo, un atleta no puede comer de todo, tiene que abstenerse, y abstenerse también, como podemos decir, disciplina, ser disciplinado. Eso quiere decir, más o menos, que el que compite, pues tiene que tener una disciplina, un régimen, ¿no? Para prepararse para obtener la corona. Y dice una corona corruptible. Y dice el 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Entonces aquí Pablo ya da un ejemplo de la carrera que dice correr y pelear, o sea, no solamente correr, sino que está dando un ejemplo, dice el 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, ya sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, eh, tenemos que tener la convicción, como le dije, de que la carrera que nosotros estamos corriendo es para el Señor. Y el Señor no quiere que nosotros necesariamente salgamos, eh, que somos nosotros, pues el que tenemos el crédito o que tenemos lo que tenemos por nuestra propia fuerza. El Señor simplemente nos pide que nosotros le demos la gloria, le demos la honra a Él, porque como dice la palabra, tanto lo bueno como lo malo es de Él. Entonces, sí, cuando ganamos, cuando tenemos la victoria, cuando el Señor nos da la bendición, sí, se siente bien, hay que celebrarlo y todo lo demás. Pero siempre hay que acordarnos que es por Él y para Él todo lo que nosotros tenemos. Eh,
Y el punto 2 de cómo correr la carrera, hay que correrlo de una manera ligera. Ya vimos a Hebreos, perdón, vamos a ver rapidito Hebreos 12:1. Ya lo vimos, pero vamos a ver, dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La semana pasada también vimos que no todo peso es pecado, pero no nos deja correr. O sea, no todo peso necesariamente tiene que ser pecado, pero esas cosas que no nos dejan correr como nosotros tenemos que correr, no nos dejan correr de la manera que debemos correr, vamos a sentir más pesados, vamos a cansar más, o vamos a vernos tentados a detenernos. Puede llamarlo de la manera que sea, eso podemos traducirlo como nuestras ocupaciones, como ya todas las cosas que les dije al principio, cuando estamos preocupados en vez de ocuparnos en correr la carrera. Y nos pasa mucho, ¿no? Que nos desanimamos cuando, ya le digo, o sea, si tiene una deuda o si hay una enfermedad o incluso si no tiene tiempo para leer la Biblia, orar, porque está cansado o porque está ocupado, el trabajo le quita todo el tiempo o no tiene ese tiempo para correr la carrera. Entonces, todas esas cosas son pesos que tenemos y, 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 se, y tenemos que soltar esas cargas. Tenemos que soltar. Imagínese corriendo con una mochila en el hombro. O sea, ¿cómo se va a sentir usted corriendo contra alguien que no tiene nada? O sea, ah, y así no pese mucho, pero después de 1 hora, 2 horas, 3 horas, ese peso lo va a cansar y se va a detener. Entonces, es lo mismo aquí. Tenemos que correr liviano, ligero, simplemente con el Señor, con lo que el Señor depare para nosotros, que ya de por sí es peso suficiente. Entonces, no tenemos que agregarle peso extra que no tenemos que correr con él, porque no necesitamos acarrear. Eh, y el punto 3, que esto es uno de los puntos que yo pienso que con lo que nosotros más tenemos dificultades, dice, corre hasta terminar. Vamos a ver, segunda de Timoteo 4, 6 y 7. Segunda de Timoteo 4, de 6 a 7. Avisa cuando llegue allá. Amén. Dice, segunda de Timoteo 4, 6. El 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y el 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esto ya es el apóstol Pablo. Y vamos a ver también rapidito Hebreos 10:36. Está un poquito más adelante, Hebreos 10:36. Y dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la, La promesa. la promesa. Entonces, aquí estamos hablando que la carrera se corre hasta que se termina. ¿Cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a estar con esta enfermedad? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a estar con esta situación?
¿Hasta cuándo mi hijo va a estar en esta situación? ¿Hasta cuándo la deuda? ¿Hasta cuándo este trabajo? ¿Hasta cuándo este dolor? ¿Hasta cuándo? Y las cosas que uno dice que está sufriendo, a veces pensamos que es un sufrimiento, pero no es sufrimiento. Todas y cada una de las cosas, si nosotros creemos en el Señor, si nosotros estamos en el Señor, están puestas allí por Él, todas. Y las que no están puestas allí por Él, las ponemos nosotros. Son consecuencias del pecado y de tantas cosas. Pero ya sea que las pongamos nosotros o las pone Él, a Él sea la gloria. Porque de otra manera, pues no tenemos como escapatoria. Siempre la carrera es vuelve al Señor. Imagínense que el Señor Jesucristo, en vez de decir, Señor, si es tu voluntad, pase de ti esta copa, le haya dicho, Señor, no quiero esa copa, ¿verdad? O sea, y lo mismo pasó con Pablo. Pablo fue advertido de no ir a Jerusalén porque lo iban a apresar y porque, pues, parecido al Señor, pues, ellos estaban molestos con él porque estaba metiéndose con la ley, que no la hacía cumplir, que estaba como que en esa hasta de hereje, lo tildaron y todo el tema. Lo mismo pasa. Entonces, nosotros igual tenemos que permanecer firmes en la palabra. Cuando el mundo nos diga, oye, esto es más fácil, ¿por qué no haces esto? Oye, ¿por qué te enfrascas? ¿Por qué te empeñas en esto? ¿Por qué si esto es más fácil? Tantas cosas. Y a veces pasa que decimos, o, o que alguien nos dice, a mí me lo han dicho más de una vez, ¿por qué te gusta lo más difícil? A veces no es lo más difícil, es lo correcto, es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Entonces, a veces los atados no son buenos. Sí son buenos cuando tenemos que llegar al Walmart y sabemos que hay un accidente aquí y este atado no va a llegar allá. Pero en cosas del Señor, los atados no existen. Cuando el Señor nos dice, oye, este es el camino, ese, entonces a veces pasa eso, que queremos coger ese atajo, o vemos a los lados, pero el fulanito está haciendo esto, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y a veces, como le digo, no necesariamente tiene que ser pecado, a veces es simplemente que no es lo que el Señor quiere. Entonces sucede que como personas de este mundo, como lo dice el pastor, que vivimos abrazados por el mundo, a veces hay cosas que no parecieran pecados. Eh, y si tiene la duda, pues pídaselo al Señor. Cuando está 50-50 o cuando estemos 50-50 en que si será esto o no, antes de hacer ese paso es mejor consultar al Señor. Y ya el Señor dirá, oye, sí, y bueno, ya vaya por ahí, tome ese atajo si es que es lo que el Señor le dice. Pero si el Señor le dice, oye, esta situación, aunque difícil, es la mejor situación para ti, para los tuyos, para la situación que sea que estás atravesando, ahí no hay para dónde correr. Porque ya sabes una consecuencia de la desobediencia, entonces, ¿por qué arriesgar? Y estas son cosas que a veces cuando usted espiritualmente madura, le va a pasar. Le va a pasar que hay cosas que en el espíritu el Señor nos indica. Entonces, el que no es maduro espiritualmente va a decir, oye, pero, y sí, ya le va a tomar 3 días explicarle y aún todavía, porque es que cuando el Señor no abre esos ojos espirituales, menos usted. Entonces, pero sí pasa, nos va a pasar y nos ha pasado, pero hay que seguir allí hasta que el Señor quiera. También lo comentaba con el pastor, que enfermedades, hay cosas que el Señor permite, que hoy oremos porque el hermano o el conocido está enfermo, está en cama, y sí, a veces el Señor hace la obra, hace milagros y la persona se salva, pero si es la voluntad del Señor que no, pues es no. Y duele, o sea, perder a un familiar, perder a un amigo, es doloroso y se ven casos de incluso pastores, testimonios de que los hijos eh, fueron asesinos o lo asesinaron y cosas terribles. Que por eso le dije al principio,
estamos bien, aunque en Venezuela tenemos un dicho que dice, somos felices y no lo sabemos. Entonces, es una exhortación a ver el camino más largo, a tener la vista más amplia. Y por último, hermano, que le quiero decir que esto yo creo que es lo más importante de la carrera. Hay que correrla con gozo. La carrera se corre con gozo. Eh, Hebreos 20:24, perdón, Hechos 20:24, vamos a verlo rapidito. La carrera se corre con gozo. Dice Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, el gozo tenemos que tenerlo siempre. Te digo, no es fácil, no es agradable, no es, no es parte de nuestra naturaleza sentir gozo cuando estamos en problemas, cuando estamos, de hecho, hay estudios que dicen que el ser humano es todo lo contrario, el ser humano eh, inconscientemente rechaza lo malo, lo difícil. O sea, a nosotros no nos gusta sufrir. El sufrimiento no es parte del ser humano. El sentirse bien, el sentirse sano, el sentirse eh, no es parte, eso es lo que queremos nosotros. O sea, cuando hay una dificultad, o sea, ¿a quién le gusta? O sea, a nadie. Pero como le dije desde el principio, la carrera tiene otros parámetros. El ganar, el perder, tiene es otras reglas. Nosotros estamos regidos por otras reglas. Pero le digo nosotros como cristianos que somos, y eso es lo que nosotros tenemos que presentar ante el mundo, simplemente dar ese testimonio. Y ya será voluntad del Señor que sí, que al final de cierto tiempo, al final de cierto momento, el Señor nos dé la victoria o que simplemente no. Yo estoy estoy seguro que a todos nosotros nos ha pasado que hemos tenido alguna pérdida, Dios no lo quiera, un familiar o un trabajo que no ha sido despedido o, o una enfermedad o algo que hacíamos que ya no podemos hacer eh, normalmente. Te digo yo personalmente, yo perdí mi habilidad de jugar al máximo, tuve una lesión que, que no me permitió ya seguir jugando como jugaba y ya después de eso jugué par de años más, pero no era lo mismo. Tenía que ponerme un parche en el pie, o sea, porque ya no tenía esa habilidad de rendir algo. Y, y le doy la gloria a Dios por eso, porque el Señor me dijo en ese momento, él no sabía que ya era como que un momento de otras cosas. Y de esas cosas pues, me han llevado aquí a estar aquí al frente hablando con usted. Entonces, por eso le digo, siempre hay que tener, o sea, esa visión amplia de que aún del dolor, aún de la dificultad, aún de la prueba, si estamos allí con el Señor, si es del Señor, espera, hermano, en paciencia. La paciencia, eh, a mí personalmente, si me pregunta a mí cuál es mi superpoder, es la paciencia. La paciencia y a veces me paso de paciente. Pero yo pienso que en la paciencia primero se ve el carácter de Dios, porque dice aquí que correr con paciencia la carrera. Y segundo, que hay cosas que simplemente nosotros no podemos controlar. Hay cosas que la paciencia nos va a dar esa serenidad, que aun cuando las cosas se van derrumbando, que me pasa mucho que me lo dicen que, oye, pero es que a ti parece que las cosas se derrumban y como que no pasa nada. Y es eso, la paciencia. La paciencia
yo lo aprendí a vivir ya con mi papá cuando pequeño. Íbamos a los, se dice en hacienda. Mi papá vendía botas a las personas que trabajaban en las haciendas allá. Aquí le dicen los ranchos a los trabajadores. Y oye, hermano, eran horas caminando y después horas esperando que pasara un carro para pedirle un ride. Ahí yo empecé a cultivar la paciencia desde allí. Y es algo que yo pienso que eso es como un don que Dios me dio. Pero sí, hay cosas que sí, que hay que actuar, hay que tomar acción. Y a veces necesitamos esa mano que nos diga, oye, pero es que te estás pasando ya, es como que estás muy... Pero el Señor nos dirá cuándo es momento, nos dirá cuándo, o nos pondrá esa persona que diga, oye, ya es momento, ya es hora de que... Y pareciera que sí, que a veces nosotros que vamos a un ritmo que es diferente al del mundo. Por ejemplo, el mundo va al 100%. El mundo va de aquí para allá, de allá para acá, y a veces como que esa carrera no tiene fin, y a veces, pero como le dije al principio, nuestra carrera es distinta, nuestra carrera es diferente a la de tú. Tengo aquí un título para terminar, ya casi terminando, dice, Roma no detuvo la carrera. Ya cuando le digo Roma es porque Pablo, eh, como te dije, Pablo va a Roma, desde Venezuela de carambola, o sea, terminó en Roma, porque lo querían linchar los judíos, pasó, volvió un tiempo, eh, y fíjese que es tanto así que ya al final incluso el Señor le permitió predicar el Evangelio libremente. Estaba preso, pero no estaba, le llaman casa por cárcel, le llaman en Venezuela. Ese era el Señor lo puso en esa situación, imagínense estando y ya en Roma, el Señor le dice, no es tu momento, todavía tienes que hacer lo que hiciste con los judíos, te falta, le dice el Señor, irlo y dar el mismo testimonio en Roma. Porque el ministerio de Pablo era llevar el evangelio al gentil, al que no era judío. Entonces, vamos a ver un rapidito en Hechos 28:16. Hechos 28:16. Dice, ya después Pablo estando en Roma y dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Eh, y dice más adelante, tenemos en Hechos 28:30 al 31. Ya esto es al final del libro de los Hechos. Dice, saber pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Ese es el versículo 28. Eh, perdón, el versículo 30 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente sin impedimento. Entonces, imagínense, ni Pablo, ni yo, ni nadie se imaginaba, después de estar preso ya casi, bueno, Pablo ya igual que el Señor, lo salvo porque era ciudadano romano y ya dice que Pablo habían conspirado para matarlo. A Pablo lo iban a matar y el gobernador de ese momento lo saca en la madrugada, se lo lleva prácticamente no al gobernador, lo lleva al gobernador porque lo iban a linchar. Entonces, y ahora está en Roma en esa situación que, bueno, ya él muere en Roma, pero el Señor lo pone en esa situación, vamos a decir, de privilegio, pues está en casa por cárcel y ya tiene una libertad, aunque limitada, pero era libre. Entonces, corriendo la carrera, lo que el Señor le puso que hiciera. Él nunca se salió
de esa carrera. De hecho, siempre que él tenía que defenderse ante los que iban presos o muertos, él repetía lo mismo. Oye, yo iba a Damasco, el Señor me tumbó, le repitió el mismo cuento a todos. Y era para dar testimonio. De, porque yo entre mi ignorancia pienso que el Señor escogió a Pablo para eso, porque imagínense un gentil queriendo convencer a un gentil de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿quién le iba a hacer caso? Ah, pero yo siendo uno que acosaba, mataba a cristianos, ahora el Señor me usa para, ¿me entiendes? Entonces, por eso le digo, el Señor usa maneras, tiene maneras de que nosotros no entendemos, pero eh, es maravilloso cómo el Señor nos usa. Para terminar, quiero que me acompañe a Isaías 40:31. Ya para terminar. Dice amén cuando llegue ahí. Bueno, Isaías 40, versículo 31. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eh, para terminar, una exhortación, corramos con convicción, de una manera ligera, hasta terminar con gozo y bueno, no detenernos hasta que la carrera acabe. Ese será el momento que bueno, el Señor nos tenga en su gloria, que nosotros estemos con el Señor. Allí va a acabar la carrera. Cuando ya nosotros, como dijo Pablo, he terminado la carrera, he mantenido la fe con paciencia, hermano.